Bueno, voy a empezar con la entrevista. Buenos días, es un enorme placer para mí poder saludar a Roberto Santiago, autor de la colección Los Futbolísimos o Nogometastični, como lo hemos titulado en esloveno. Roberto Santiago viene de Madrid y es un autor de mucho éxito y reconocimiento, tanto a nivel nacional como internacional. Escribe sobre todo para los niños y los jóvenes. Su primera novela, El ladrón de mentiras, fue finalista del premio El Barco de Vapor y ganó el premio EDB de literatura infantil con Joni la máquina del miedo. Es también guionista, director de cine y dramaturgo. Su película El penalti más largo del mundo fue nominada al Goya, el premio más importante en el mundo de cine en España, en la modalidad del mejor guión. Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Encantado de estar aquí, de saludaros y de saludar a todos los lectores y lectoras de Eslovenia. Muchas gracias, a nosotros les da un enorme placer también. Bueno, además de escritor, es también guionista, director de cine y dramaturgo, y parece que todo esto se le da muy bien. ¿Hay algo de esto que le gusta más? O sea, se puede imaginar que sería solo escritor y no director de cine, por ejemplo. Pues sí, me lo podría imaginar, sí, porque para mí la esencia de contar historias está en la escritura. Es decir, como bien has dicho, yo he escrito muchas novelas, he publicado 44 novelas hasta ahora. He escrito cine, he escrito teatro, televisión, he escrito muchas cosas y también he tenido la suerte de dirigir varias películas y series de televisión. Sin embargo, todo eso tiene en común lo mismo, que es intentar arrojar una mirada sobre el mundo, intentar hacer el mundo un poquito mejor con la ficción y siempre a través de contar una historia, ¿no? De dar tu visión del mundo a través de una historia. Yo podría renunciar a dirigir películas y series y teatro, pero a lo que no podría renunciar nunca es a la escritura. Creo que en la escritura está el germen de verdad de la creación con mayúsculas para mí, lo digo con mucha humildad y con mucho respeto. Creo que la literatura en eso tiene mucho que ver con la música. Fíjate, creo que para mí son las dos artes que más se parecen, la música y la literatura, porque se trata de transmitir emociones, sobre todo emociones. En el caso de la música, a través de unas notas, en el caso de las novelas, a través de las palabras. Y yo lo concibo así. Para mí cada novela de Los Futbolísimos, de verdad que para mí lo más importante, más todavía que la historia y que los personajes, es cómo te resuena dentro, ¿no? Cuando la estás leyendo. Así Muy que bien. sí, podría renunciar a todo menos a escribir. Muy bien. Bueno, la colección Los Futbolísimos habla sobre el fútbol y también el misterio, entre otras cosas, y es un éxito editorial, no solo en España, sino internacionalmente, también en Eslovenia. Ha sido traducida a 15 idiomas y se vendieron más de 2,5 millones de ejemplares, si no me equivoco. ¿A qué se debe el éxito de Los Futbolísimos, en su opinión? A mí personalmente me parece que los niños se identifican mucho con los protagonistas, no solo por el tema de fútbol, pero porque cada uno tiene su carácter muy diferente y a pesar de todo logran entablar una amistad, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que la clave de todo es la empatía y la identificación con los personajes. Creo que eso es lo más importante por lo que ha enganchado a tantos niños, a tantas niñas. A mí me da vergüenza. Fíjate, las cifras a día de hoy son 3,5 millones ya de Ah, libros, de futbolísimos. Es increíble, se ha hecho películas, se ha hecho musical, las novelas siguen llegando a más países, siguen creciendo. Acabo de publicar la nueva novela de Los Futbolísimos, precisamente, que espero que, como las demás, también terminen llegando a Eslovenia. Y bueno, a veces lo más sencillo, creo, que es lo que más engancha a un lector. Nunca hasta ahora, fíjate, nunca hasta ahora se había juntado fútbol y misterio en una novela, en una colección de novelas y desde luego no en una colección de novelas infantiles. Y algo tan sencillo como eso, pues ha gustado, ha enganchado y luego han salido más novelas y más series que imitan, entre comillas, a Los Futbolísimos. Pero sí, por encima de todo, lo más importante es que los niños se identifican con Paquete, con Camuñas,
las niñas con Elena con H, con Marilyn. Creo que eso, me lo dicen muchísimos niños, es lo que más les gusta. Ellos se sienten que son parte del pacto secreto de los futbolísimos, se sienten que son parte de esa pandilla. Y a mí eso me hace muy feliz, ¿no? Que se identifiquen tanto con los personajes. Yo saco el niño que llevo dentro, te lo prometo, para escribir, porque yo también quiero formar parte de la pandilla, claro. Claro, claro, como todos los niños que leen estos libros. Bueno, leí que de chico a usted también le gustaba mucho el fútbol. Y bueno, a muchos lectores eslovenos les interesa si hay historias autobiográficas en todos los libros de la colección y si usted se identifica con alguno de los protagonistas particularmente. Sí, sí, a mí me gustaba mucho el fútbol. Cuando era pequeño me sigue gustando el fútbol, imagínate. He escrito ya muchas novelas de fútbol, he hecho películas. Yo jugaba al fútbol cuando tenía la edad de los futbolísimos, cuando tenía 11 o 12 años. Era malísimo, era muy malo jugando al fútbol, pero me gustaba mucho. Así que yo Pero me parecía... sabe cómo escribir sobre el fútbol. Sí, eso sí. Yo era como Tomeo. Yo era como Tomeo, el defensa central del equipo. Era muy alto, siempre he sido muy alto, entonces me ponían ahí de defensa central y bueno, alguna vez recuerdo como algo muy especial meter un gol con el equipo del colegio de mis compañeros. Me identifico con muchos personajes, en realidad. Con Tomeo, como acabo de decir, porque se parece mucho al niño que yo era. Con Paquete, por supuesto, que es el narrador, por eso, sobre todo porque es muy tímido, yo siempre he sido muy tímido y muy observador, muy, muy observador. Y luego con Angustias también. Angustias es otro de mis personajes favoritos, es un niño que tiene mucho miedo. Yo de pequeño tenía muchísimo miedo a la oscuridad, a los matones del colegio, tenía mucho miedo. Y ese miedo, que creo que comparten muchos niños, yo lo hablo mucho con ellos, pues me hace que Angustia sea otro de mis personajes favoritos. Y claro que en los futbolísimos cuento muchas de las cosas que me pasaron a mí cuando tenía esa edad, muchísimas. Empezando por la primera, del misterio de los árbitros dormidos, donde yo jugué una final, la única final que he jugado en mi vida, con 12 años, y el árbitro no llegó porque se había quedado dormido. No, esto es algo que se me quedó grabado y fíjate que luego dio origen a la primera novela de la colección, El misterio de los árbitros dormidos. Claro, claro, muy bien. Así que sí es un poco autobiográfico. Sí, Bastante, sí, digamos. Un poco. Siempre utilizo pequeñas cositas, pequeñas anécdotas que me han ocurrido a mí y luego, pues como hay que hacer en la literatura, ¿no? Las transformo, las cambio, las modifico e intento que se conviertan en una historia interesante para que el lector, lo más importante siempre es que el lector quiera pasar la siguiente página, claro. Bueno, como usted ha dicho, la película Los Futbolísimos es una adaptación de sus libros y usted escribió el guión junto con Miguel Ángel Lamata y Pablo Fernández Vázquez. Y bueno, hay varias adaptaciones, ¿no? En general, de libros al cine. Y a veces me parece que es muy difícil satisfacer al público cuando ya tenemos los libros publicados con algo visual que los lectores tenían en mente cuando leían el libro. Y me interesa saber cómo ve usted la relación entre la literatura y el cine. Cuando escribió, por ejemplo, la película, ¿ya tuvo la película en mente? Cuando escribí la novela no tenía la película en mente en absoluto. Yo cuando escribí la novela quería escribir una novela. Desde el principio tuve la vocación de colección de novelas, pero novela, con un lenguaje literario. Es decir, yo no pensaba ni en cine, ni en televisión, ni en nada. Eso llegó después y bienvenido. Participé en la escritura del guión, como has dicho. Pero una película siempre es distinto que un libro, es que siempre es diferente, son lenguajes distintos y claro, cuando una novela te ha gustado mucho, luego es muy difícil ver la película y que la película también te emocione. Pero esto lo podríamos aplicar a cualquier novela que nos haya gustado, a cualquiera, qué sé yo. Mi novela favorita de todos los tiempos es La isla del tesoro, de Robert Louis Stevenson, seguramente. Se han hecho buenas adaptaciones, pero ninguna que llegue tan lejos como llega la novela.
Yo estoy muy orgulloso de la película, de Los Futbolísimos, creo que es muy divertida, creo que los niños hacen un papel maravilloso, pero claro, es otra cosa, no es la novela, es otra cosa, es otro lenguaje y a mí me encanta que se haya hecho y me divierte mucho y creo que a lo mejor se van a hacer más, creo que se van a hacer más. Muy bien, los niños van a ser muy satisfechos también de esta noticia. Bueno, también convirtió Los Futbolísimos en musical, que se dio en España, ¿no? Sí. ¿Y cuál fue la respuesta del público? ¿Le gustó o pasó lo mismo como con la película? O... Es distinto porque el musical no es una adaptación de las novelas, sino que es un texto nuevo, original, que escribí para el teatro. Luego SM en España ha publicado el libreto del musical, pero no sale de ninguna novela. Y es la única vez que se ve a los futbolísimos de mayores. Es decir, los futbolísimos en las novelas siempre tienen 11 años y en Claro. el musical son 10 años después, es decir, tienen 21 años, 22 años. Y entonces eso, que podía ser un shock, sin embargo a los espectadores, a los niños y a las niñas les encantó. Fue muy divertido hacer el casting, encontrar los 9 actores y actrices que se parecieran a los 9 futbolísimos niños, pero 10 años después. Eso fue muy divertido, a mí me apasionó. Fueron 2 años de gira en España, el musical, y fue muy bien. Por desgracia, bueno, pues justo con la pandemia se acabó el musical, pero yo espero que vuelva y ojalá que cruce fronteras también el musical, porque tiene una energía y tiene mucho los valores de los futbolísimos, que es la igualdad, el trabajo en equipo, todo eso, pero claro, con la energía de la música, que como te he dicho al principio, para mí la música y la literatura van de la mano. De la mano, Son las dos sí. artes, sí, más hermanas para mí. Ujú. Bueno, ¿cuál es su libro favorito? Eso es otra pregunta de los lectores en la colección de Los Futbolísimos. ¿Y cuál es su libro favorito entre todos que ha escrito? Sé que es muy difícil decir para un escritor. Muy difícil. El quedarme solo con uno es casi imposible. Mira, yo sé que en Eslovenia hasta ahora se han publicado 3 libros de los futbolísimos, los 3 primeros, pero deseo y espero que se sigan publicando todos, que todavía hay muchas aventuras de los futbolísimos y yo sigo escribiendo más. El mejor de los futbolísimos no sé cuál es. Ahora, yo antes te he enseñado El misterio de la isla del volcán. Ahora estoy aquí, no sé si se ve al fondo un poquito las palmeras y el mar, un poquito. Estoy en la isla del volcán ahora porque Ah, acaba de salir en España El misterio de la isla del volcán. Y como es el último que he escrito, que no va a ser el último de los futbolísimos, voy a seguir escribiendo más, muy bien. es el último que he escrito hasta ahora. Si me tuviera que quedar con uno solo, me quedaría con este, porque es el que tengo ahora mismo más reciente, más cerca de mi corazón. Y bueno, pues espero que, sin duda, que llegue también a Eslovenia, el misterio de la isla del volcán, que es aquí, Tenerife, aquí donde estoy yo, en las Islas Canarias. Muy bien. Y si tuviera que quedarme con un solo libro de todos los que he escrito, de los 44 libros que he escrito, que también es casi imposible, voy a decir el primero que me viene a la cabeza. Y no es porque sea el mejor, pero posiblemente es el que más me ha cambiado la vida. Y es el primero de los futbolísimos, El misterio de los árbitros dormidos. Yo no podía imaginar cuando escribí ese libro, hace 8 años lo escribí, se publicó en España hace 7 años, no podía imaginar la cantidad de cosas bonitas y emocionantes que me iban a pasar con el misterio de los árbitros dormidos. Todo lo que iba a cambiar mi vida, lo que iba a hacer. En España hay una generación entera de niños y de niñas que se han hecho lectores gracias a los futbolísimos, gracias al misterio de los árbitros dormidos y lo que ha nacido después. Y a mí eso, de verdad, te lo digo, de verdad, me emociona muchísimo. Así que si me tengo que quedar con uno, me quedo con ese, me quedo con el primero de los futbolísimos. Muy bien. Y bueno, también les interesa saber cuánto tiempo necesita para escribir un libro. Puede ser de futbolísimos o en general, porque no son libros cortos, ¿no? Tampoco. No, fíjate que el último de los futbolísimos tiene 375 páginas. Por eso. Sí, con muchas ilustraciones muy chulas, pero
pero 375 páginas. Bueno, cada libro tardo un tiempo distinto. El primero de los futbolísimos, por ejemplo, tardé un año y medio en escribirlo. Ahora ya voy mucho más rápido. ¿Por qué? Porque ya conozco los personajes, los conozco muchísimo, son como mis amigos, son como de mi familia. Entonces, este último, que es más largo que el primero, sin embargo, lo he escrito en 3 meses, 3 meses y medio. Me vine aquí también a la isla del volcán para escribir. Me gusta mucho ir a los sitios donde ocurren las historias y tardo, depende del libro. El primero que escribí también, El ladrón de mentiras, que es un libro muy cortito, fue el primero que escribí en mi vida, hace 25 años ya. Tardé casi 2 años y es un libro muy cortito, pero bueno, era el primero. Creo que cada historia necesita un tiempo diferente. Su tiempo, Yo cuando empiezo no sé lo que voy a tardar. Es verdad que con los futbolísimos intento darme mucha prisa porque me mandan muchos mensajes los lectores. Queremos otro, Roberto. Es que se lee más rápido, ¿no? De lo que se escribe. Eso es así. Sí, me temo que sí. Hay niños que se lo leen en un día o en 2 días. Me mandan mensajes. Lo he comprado esta mañana y ya me lo he leído. Quiero otro. Sí. Bueno, escribe sobre todo para niños y jóvenes, pero hace 3 años publicó Ana, que es su primer libro para el público adulto y es un thriller protagonizado por una mujer. ¿Estuvo difícil para usted cambiar, o sea, escribir para los adultos que también leen un poco diferente que los niños? Y si piensa escribir más libros para el público adulto en el futuro. Sí, a ver, es verdad que de los 44 libros que he publicado, 43 son de literatura infantil y juvenil y uno solo, Ana, es un libro de literatura para adultos. Fíjate que yo creo que lo que cambia en realidad es el lenguaje. Ana es un libro muy oscuro, Los futbolísimos son libros muy blancos, con valores Divertidos, muy... sí. Claro, y muy divertidos. Ana es un libro dramático, es un thriller, es una novela negra, es otra cosa. Sin embargo, para mí, en el fondo, en realidad es lo mismo. Es decir, es mirar al lector de tú a tú, hablarle con honestidad, hablarle de algo que a ti te importa y te afecta. Yo eso lo hago en los futbolísimos también. Siempre he luchado muchísimo para que la literatura infantil no sea ñoña. ¿Se entiende ñoña? No sea infantilona. Sí. Que sea una literatura, bueno, como dijo Gianni Rodari, ¿qué es la literatura infantil? Es aquella que también pueden leer los niños, pero que por supuesto los adultos pueden y disfrutarla. Con lo cual para mí no hay tantas diferencias. Una vez que me meto en la historia, yo nunca he escrito una novela que no salga de mi corazón. De verdad, nunca. Y con los futbolísimos seguiré escribiendo mientras tenga más historias de verdad que yo sienta que puedo contar, que eso no sé cuántos serán, a lo mejor escribo 20, 100, no tengo ni idea, no lo sé. Y por supuesto que sí, yo no planifico mi carrera, de verdad que no, pero sí, escribiré más novelas para adultos, no sé cuándo, no tengo mucho tiempo, esa es la verdad, tengo la suerte de que voy sin parar escribiendo, pero sí, Ana además se acaba de rodar aquí en España una serie de televisión basada en la novela, que es una coproducción España-Alemania, y que espero que también llegue a Eslovenia, espero que llegue por allí porque creo que os va a gustar mucho, la verdad. Sí, no dudo. Bueno, para concluir, ¿podría leernos un capítulo típico, algo que le guste mucho de la colección Los Futbolísimos? Puede ser también del último libro. Pues sí, si no te importa, Sí. voy del último libro, que es el que tengo aquí más reciente, me voy a poner las gafas de leer. ¿Y qué leo? ¿Un fragmento o un capítulo entero? Puede ser un fragmento, sí. Un fragmento, ¿no? Sí. Porque un capítulo a lo mejor es muy largo. Mira, voy a leer el comienzo del libro, que me gusta, bueno, me gusta mucho. Bueno, es El misterio de la isla del volcán, capítulo 1. Tengo 11 años. Me llamo Francisco García Casas, aunque todos me llaman Paquete.
desde que fallé 5 penaltis seguidos en la Liga Intercentros. Y en este preciso instante estoy jugando al fútbol dentro de un volcán. Lo voy a repetir por si alguien no lo ha entendido. Estoy jugando un partido de fútbol dentro de un volcán, uno de los más grandes del mundo, el Teide, en la isla de Tenerife. Aquí está Paquete, dentro del volcán, a punto de lanzar una falta fundamental para su equipo. Así empieza el misterio de la isla del volcán, que os recomiendo y que espero que llegue también, como el resto de la colección, a Eslovenia. De verdad. Muy bien, me encanta cómo empieza, sí, atrae mucha atención. Bueno, muchas gracias por todas las respuestas y por su tiempo y compartir con nosotros su visión de literatura, cine y los futbolísimos. Los lectores eslovenos, como ya lo he dicho, apenas esperan a que se publiquen otros títulos de la colección en esloveno. Y nosotros estamos más que satisfechos como editorial de tener la oportunidad de presentar sus libros a los más jóvenes. Y esto, incluso si no les gusta leer en general o mucho la literatura, es muy probable, ¿no?, que empiecen a leer más y que se enamoren de la lectura cuando empiecen a leer los futbolísimos, algunos otros de sus libros. Bueno, muchas gracias y les deseo mucho éxito en el futuro. Muchísimas gracias y aquí estoy para lo que queráis, encantadísimo y muy feliz de que los futbolísimos viajen también allí a Eslovenia, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias.